Bien. Buenos días con todos. Vamos a iniciar entonces la clase de álgebra de la semana número 18, ¿no? Ya sería la última clase y sería continuando el tema de funciones, ¿no? Que es lo que vimos la semana anterior, ¿no? El tema de funciones es un tema bastante importante, ¿no? Es un tema que también en la universidad se ve, ¿no? Y entonces es valioso que aprendan los conceptos de lo que es una función, ¿no? Que muchas veces agrupa los temas ya vistos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Porque hay funciones polinómicas, ¿no? Hay para resolver tal vez sistemas de ecuaciones, en sí, abarca mucho de los temas vistos anterior. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver entonces funciones crecientes y decrecientes, función inyectiva y sobreyectiva y biyectiva, función inversa, función exponencial y logarítmica, ¿no? Bien, entonces iniciemos con las funciones, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el concepto de función monótona, ¿no? Cuando hablamos de función monótona, estamos hablando de que es dada la función que va de un dominio, ¿no? Hacia los reales, se dice que esta función es creciente sobre un conjunto A. Ese conjunto A debe estar dentro del dominio. Si se toma dos elementos cualesquiera de ese conjunto A, ¿no? Donde el primer elemento es menor al segundo, entonces se tiene que las imágenes del primer elemento es menor a la imagen del segundo elemento. Ese es el concepto de función creciente, ¿no? Gráficamente, ¿no? Una función creciente cumple esa característica, ¿no? Si yo tomo cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, yo tomo un x1 acá y, por ejemplo, tomo un x2. ¿Qué sucede? Su imagen de ese elemento viene a ser entonces este de acá, ¿no? F de x1. Y la imagen de f de x2 viene a ser este elemento, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta que la imagen de f de x1 es menor a f de x2, ¿no? Ese es el concepto de función creciente. Toda función creciente es una curva, ¿no? Que de izquierda a derecha va en aumento, ¿no? A mayor valor, también se podría decir, a mayor valor para el x, pues hay mayor valor para el y, ¿no? Bien, esa es una de las funciones monótonas. La otra forma de definir la función monótona es cuando es decreciente, ¿no? F es decreciente sobre un conjunto A si yo tomo dos elementos del conjunto A que están contenidos en ese dominio y si yo tomo que x1 es menor a x2, entonces ahora sucede que la imagen de x1 es mayor a la imagen de x2, ¿no? Como ven ahí, sucede lo contrario de lo que pasaba en crecientes, ¿no? Las imágenes cambian el orden, ¿no? Gráficamente, por ejemplo, ahí te presento un ejemplo de una función decreciente, ¿no? Cada vez que yo tome un valor mayor en x, entonces la imagen va a ser un número menor, ¿no? En otras palabras, ¿no? Y si tú tomas un elemento, por ejemplo, tomo en -2, sale acá, ¿no? Si tomo en 2, sale por acá, ¿no? Entonces, -2 es menor a 2, y la imagen de -2 es mayor a la imagen de 2, ¿no? Bien, entonces, ese es el primer concepto de funciones crecientes y decrecientes o llamadas funciones monótonas. Es importante que o te sepas la definición, ¿no? De ella, o si sepas el gráfico de la función, poder, ¿no? Con ello distinguir cuando es una función monótona, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Acá se presenta un ejemplo. Dada la función f, cuyo dominio es de -1 cerrado a 4 cerrado, ¿no? Que va hacia los reales, y me dan la función f de x igual de x cuadrado más 4x menos 5. Me preguntan si es creciente o decreciente, ¿no? Entonces, yo tengo el dominio y tengo acá, en este caso, una función cuadrática. Quiero saber si esta función es cuadrática, ¿es creciente o decreciente?
O puede ser que en ninguno de los dos casos, ¿no? A ver, según la definición, yo debo tomar cualquier par de puntos, ¿no? Para esta función y decir, ¿no? Si x1 es menor a x2, entonces debo comprobar qué pasa con sus imágenes, ¿no? Primero, esta función cuadrática le puedo completar cuadrados, ¿no? Al completar cuadrados, si es x más 2 al cuadrado menos 9, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Y en este caso yo tomo dos elementos, ¿no? En el dominio, es decir, en el intervalo de -1 hasta 4 cerrado, tal que debe cumplir, que x1 es menor a x2. Entonces le doy la forma, ¿no? Acá el x está sumado 2, luego está elevado al cuadrado y por último está restado 9, ¿no? Hago lo mismo con estos dos valores que tengo acá, ¿no? A todo le sumo 2. A la desigualdad le sumo 2, entonces x1 más 2 es menor a x2 más 2. Pero recuerda que x1 a la vez era mayor o igual a, ¿no? Esto era mayor o igual a -1, ¿no? Entonces al sumarle 2 es mayor, x1 más 2 es mayor o igual a 1, menor a x2 más 2, ¿no? Ahora lo elevo al cuadrado. ¿Por qué tuve que reconocer esto? Porque es muy importante cuando uno, por ejemplo, eleva al cuadrado en desigualdades, saber si todos son positivos, si todos son negativos o si uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Porque cambia, ¿no? Las propiedades para cuando uno le eleva al cuadrado en desigualdades, ¿no? En este caso, como todos son positivos, todos son mayores o iguales a 1, entonces no hay problema, ¿no? La desigualdad se mantiene, es decir, x1 más 2 todo al cuadrado es menor a x2 más 2 todo al cuadrado. Y por último le sumo 9, o bueno, le resto 9, y ya tendríamos las imágenes de las funciones, ¿no? Porque la primera representa la imagen de x1 y la segunda representa la imagen de x2, ¿no? Entonces, con ello concluí que f de x1 es menor a f de x2. Pero inicié con que x1 era menor a x2, ¿no? Ahí la desigualdad se mantiene, ¿no? Menor, menor. Entonces yo puedo afirmar que esta función es, al comparar, tengo que esta función es creciente, ¿no? Entonces ya tengo una función creciente en ese dominio, ¿no? En ese dominio la función cuadrática es creciente, ¿no? Gráficamente esto también se puede resumir, ¿no? Recuerda que toda función cuadrática, de acá podíamos al toque reconocer su vértice, ¿no? Su vértice en este caso es -2, -9, ¿no? Entonces ubicaba el vértice y graficaba según el dominio, ¿no? Aparte, como el A acá era positivo, pues yo al toque debería saber que esta es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? A ver, acá solo me van a dar la gráfica ya en este intervalo, ¿no? Como ves, si yo hubiese graficado desde -2, ¿no? Si yo hubiese graficado completo, ¿no? Yo hubiese tenido que graficar de -2 y acá, por ejemplo, en -9, ¿no? Así hubiese sido mi gráfica, acá hubiese sido el vértice y hubiese trazado, ¿no? El gráfico así, ¿no? Ese era el gráfico completo sin la restricción, ¿no? Pero como me dicen de -1 hacia 4, pues tomo solo en -1 el gráfico desde -1 y hasta la imagen de 4, ¿no? Hasta ahí nada, ¿no? Esa es una partecita de esa parábola, ¿no? De esta parte, ¿no? Y ahí puedo distinguir que es creciente. Si me hubiesen dado otro intervalo, por ejemplo, si me hubiesen dicho de -3 a 4, por ejemplo, ¿no? Hubiese sido una parte así, ¿no? La gráfica, ¿no? Y ahí sí yo no podía decir que era creciente o decreciente, ¿no? No sucede eso, ¿no? Si me hubiesen dicho, por ejemplo, para valores de -5 hasta -2, pues ahí yo hubiese dicho que era decreciente, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? En este caso se ha probado algebraicamente y gráficamente, ¿no? Bien, en varios de los ejercicios vamos a hacer el uso de la gráfica, ¿no? Sobre todo en el gráfico de funciones cuadráticas, que es bastante conocido, ¿no? Pasemos al siguiente PPT.
Propiedades. Entonces, ¿qué pasa cuando una función f es creciente? Si f, cuyo dominio es el intervalo cerrado a, b, es creciente, entonces gráficamente es así, ¿no? Una curva, ¿no? Que va de izquierda a derecha, va en aumento, ¿no? Entonces, si yo tomo un valor, por ejemplo, de A hacia B, digamos este es A, su imagen es el de acá abajo, ¿no? F de A. Si yo tomo un elemento F, un B, su imagen sería F de B, ¿no? Y si te das cuenta, ¿cuál sería el rango de esta función creciente? Pues el rango de esta función creciente va del menor valor, que es f de a, al mayor valor, que sería f de b, ¿no? Entonces la propiedad dice, si el dominio de la función es de a cerrado hacia b cerrado y a la vez es creciente, el rango entonces sigue manteniéndose ahí que es creciente y simplemente se evalúa en las imágenes de los respectivos extremos, ¿no? Si es a, f de a. Si es b, f de b, ¿no? Esa es una propiedad bastante útil y me ayuda entonces a ya no estar graficando, ya no estar haciendo todo el proceso decreciente para conseguir el rango, ¿no? Sino directo. Puedo mencionar que esta fórmula se puede adaptar, ¿no? A lo siguiente, por ejemplo, si acá hubiese sido abierto, abierto, acá en el rango también hubiese sido abierto, abierto, ¿no? Si uno hubiese sido abierto, cerrado, pues hubiese sido abierto y el otro cerrado, ¿no? Si uno hubiese sido cerrado y el otro abierto, pues ahí el primero hubiese sido cerrado y el otro abierto, ¿no? También, ¿no? Se da esas variaciones, ¿no? Bien, pero este es el caso donde la función es creciente, ¿no? ¿Y qué sucede si la función es decreciente? Si la función es decreciente y tengo el dominio de A cerrado a B cerrado, pues entonces en este caso sucede, hay que hacer un pequeño cambio, ¿no? Por ejemplo, la imagen de A, si A es esto, la imagen de A está arriba, ¿no? F de A. Y la imagen de B, por ejemplo, si B es este, la imagen de B sería el de abajo, ¿no? Acá, como ves, el rango varía, ¿no? Ahora el rango es de F de B a F de A, ¿no? De abajo hacia arriba siempre para calcular el rango, ¿no? Entonces, como ves, ahí los extremos se han alternado, ¿no? En el dominio era de A, en el rango es F de A en el término, ¿no? En el dominio terminaba en B y en el rango inicia en F de B, ¿no? Un pequeño ahí cruce, ¿no? E igual, ¿no? Como mencioné anteriormente, si acá es abierto, abierto, pues en estos ambos lados deben ser abiertos, abiertos, ¿no? Si uno es abierto, por ejemplo, ahí, abierto en B, pues sería abierto en B, ¿no? En este lado, en la izquierda, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas dos propiedades también son bastante útiles en el momento de que tengas que conseguir el rango, ¿no? Y sepas que la función es monótona, ¿no? Sea creciente o decreciente. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Bien, el concepto de inyectividad, subyectividad y biyectividad, ¿no? A ver, cuando una función es inyectiva, una función inyectiva, también conocida como 1, 1, significa que si yo tomo sobre el conjunto A dos valores x1 y x2, sus imágenes también deben ser, si sus imágenes son iguales, mejor dicho, entonces sus preimágenes deben ser iguales, ¿no? Si f de x1 es igual a f de x2, eso implica que x1 sea igual a x2, ¿no? Esa es la propiedad, esa es la definición, ¿no? De lo que es una función inyectiva. Gráficamente o dado ahí con un diagrama, ¿qué tendríamos? Tendríamos que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, ¿no? Por ejemplo, a 3 le corresponde solamente el 11. Al 5 le corresponde el 6. Al 7 le corresponde el 15 y al 9 le corresponde el 7. Va de uno en uno. No se va a dar la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, que ahí al 9 también le corresponda el 6, ¿no? Porque si, porque no cumpliría la condición ahí de inyectividad. Por ejemplo, ahí ¿qué tendríamos? Tendríamos que la imagen de 5
es 6, ¿no? Pero también tenemos que la imagen de 9 también es 6. Pero no tenemos que 5 sea igual a 9, ¿no? Eso no se tiene, ¿no? Eso es imposible. Entonces no está cumpliendo la definición, ¿no? Entonces, para cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y para cada elemento de B le ha correspondido un elemento de A, un único elemento de A, ¿no? Eso es concepto de inyectividad. Bien, la otra forma de reconocer cuándo es una función inyectiva, porque este es el caso de que te den solamente elementos, ¿no? Es el concepto de la recta horizontal. Pero esto ya es cuando tengas el gráfico, ¿no? De dicha función, ¿no? Por ejemplo, ahí te presento el siguiente gráfico, ¿no? Es una función, ¿no? Si tú trazas la recta vertical, pues siempre va a cortar en un punto. Pero también yo puedo decir que esta función es inyectiva, porque yo trazo recta horizontal, cualquier recta horizontal, y como ves, solo corta en un punto. Entonces, ese es el concepto de la recta vertical. Al trazar cualquier recta horizontal y verificar que solo cruza siempre va a cruzar una sola vez con la función, entonces puedo asegurar que esta función es inyectiva. Por ejemplo, en la función que me dan ahí de g, no, es una función, ¿no? Yo trazo rectas verticales y corta en un punto, pero no es una función inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque basta que yo trace rectas horizontales y corta en más de un punto, entonces ya no es inyectiva. Y en ese caso no es inyectiva, ¿no? Corta en 2 puntos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos una función que no es inyectiva. También uno se puede dar cuenta que una función inyectiva es una función monótona, ¿no? Por ejemplo, ahí la primera función era una función creciente. Toda función monótona entonces es una función, ¿no? Inyectiva, ¿no? Sea una función creciente, puedo decir que es inyectiva. Sea una función decreciente, es inyectiva, ¿no? Bien. Luego tenemos el otro concepto de suryectiva o sobreyectiva, ¿no? ¿No? Cualquiera de los dos nombres son válidos o equivalentes, ¿no? Se dice que f es sobreyectiva si el rango de la función es igual al conjunto de llegada, ¿no? Esto tiene que quedar claro porque a veces, ¿no? Te definen así, ¿no? F es una función que va del conjunto A al conjunto B. Pero hay que saber que a esto solo le llamamos conjunto de partida y a este de acá el conjunto de llegada. Entonces, no decimos que A viene a ser mi dominio, ni B viene a ser mi rango, ¿no? Muchas veces definimos, ¿no? ¿Quién va a ser mi dominio? Y lo escribimos. Por ejemplo, acá arriba lo escribíamos, ¿no? Dominio de F, ¿no? Para asegurarnos que A no necesariamente sea en la totalidad el dominio, ¿no? Y B tampoco viene a ser, ¿no? Por ejemplo, acá este B de acá nunca viene a ser nuestro rango, ¿no? Simplemente es el conjunto de llegada, ¿no? Cuando yo puedo afirmar que este B de acá se convierte en mi rango, cuando la función es suryectiva o sobreyectiva, ¿no? Ahí es la única vez que yo puedo asegurar que ese conjunto B de llegada viene a ser mi rango, ¿no? Y eso es lo que dice la definición ahí, ¿no? Se dice que f es suryectiva o sobreyectiva si el rango de la función es igual al conjunto de llegada, ¿no? Es decir, si tomo un elemento en el conjunto de llegada, existe un x que pertenece al dominio de la función, tal que se cumple que f de x es igual a y, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Generalmente no usamos esa definición, sino usamos qué es lo que lleva, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a saber que es una función sobreyectiva, ¿no? Bien. Y cuando se cumple que es inyectiva y sobreyectiva, a esa se le conoce también como una función biyectiva, ¿no? Si hablamos de función biyectiva, entonces debe cumplir ambas condiciones, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿no?
Bien, este es entonces el concepto de inyectividad, subyectividad y biyectividad, ¿no? A ver, pasemos al siguiente concepto. Función inversa. Bien, para el tema de función inversa hay que saber que se puede sacar inversa a una función siempre y cuando la función sea inyectiva, ¿no? Sea una función inyectiva definida del conjunto A en B. Entonces, si yo tomo, ¿no?, ahí mi conjunto A de partida y mi conjunto B de llegada, y entonces dentro del conjunto A tomo elementos X que pertenecen al dominio de la función, y entonces bajo la función llego a encontrar elementos Y, es decir, que cumplan que f de X es igual a Y, ¿no? En el conjunto de llegada, ¿sí? Este conjunto viene a ser mi rango, y entonces, si yo tengo mi dominio y mi rango definido, si yo hablo de función inyectiva, yo hablo de una función inversa, mejor dicho, primero me debo asegurar que es inyectiva y segundo recién ya puedo sacar la inversa, ¿no? Si f de x es igual a y, entonces x viene a ser la inversa de y, ¿no? Entonces, esta notación de asterisco, esto denota lo que es la inversa, ¿no? La inversa de y viene a ser igual a x. Entonces, en este caso, es una nueva función, ¿no? Esta va a ser una nueva función llamada función inversa. Bien, esta función inversa, el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función inicial y el rango de la función inversa va a ser el dominio de la función inicial, ¿no? Esas son propiedades que uno debe aprender. Bueno, este es su esquema, ¿no? Acá, entonces, la función inversa de la función f va a ser denotada siempre por f de asterisco, o en algunos textos también puedes encontrarlo como f a la menos 1, ¿no? ¿No? Eso denota lo que es la función inversa, ¿no? Son las dos únicas formas que generalmente usamos para denotar la inversa, ¿no? Entonces, esta función inversa va del conjunto de llegada, es decir, del B, hacia el conjunto de partida que era el A, ¿no? ¿Qué se debe cumplir? Que X sea la inversa de f de Y, ¿no? Si solo sí, entonces Y es igual al f de X. Bueno, esa es la definición, ¿no? Entonces, del diagrama ahí puedo sacar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el dominio de la inversa es igual al rango de la función, el rango de la inversa es el dominio de la función. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces te piden calcular, ¿no? Aparte de hallar la regla de correspondencia de la inversa, pues determinar su dominio, ¿no? Y esta propiedad se usa, ¿no? Bien, pero ¿cómo calculamos la inversa, no? Hay un método práctico, ¿no? Para calcular la inversa, ¿no? Si yo tengo y igual a f de x, teniendo en cuenta la variación de x, se calcula el rango primero, ¿no? Entonces, primero hay que calcularles siempre de la función inicial, de la función f de x, su rango, ¿no? Sea por gráfica o sea por propiedades, ¿no? Si calculas el rango, entonces ya calculaste el dominio de la inversa. Luego, el segundo paso es partir de y igual a f de x, ¿no?, de la regla de correspondencia, y de ahí, desde ahí, hacer un despeje de la variable x, ¿no? Al despejar la variable x, entonces vas a encontrar que x es igual a f inversa de y, ¿no? Es decir, vas a encontrar la inversa, ¿no? Solo que va a estar denotada con otra variable. Entonces, lo único que vas a hacer es el cambio de las letras, ¿no? Escribir f de asterisco de y en lugar de x, ¿no? Y al cambiar la variable y por la variable x, ¿no? Se hace un trueque, un cambio de las letras en sí, ¿no? La x que te sale ahí al despejar por y, la y que te sale ahí por x, ¿no? Bien, esta es una observación también que se puede usar, ¿no? La función evaluada en la inversa de la función de y es igual a y, la inversa de la función f de x es igual a x, ¿no? Bien, un ejemplito para entonces, ¿no?, resumir toda esa teoría, ¿no? Porque en realidad es bastante teórico toda esa parte.
Si yo tengo que la función ya es inyectiva, entonces, si ya es inyectiva, tiene inversa. Esta función que me dan ahí tiene inversa y me dan su dominio de esa función. Determine la regla de correspondencia de la inversa. Ok. Entonces, primero, calculemos entonces la inversa, ¿no? Tengo f de x, que es lo mismo que y, ¿no? Y es igual a 2x menos 1 sobre 5. ¿Cuál es la técnica? Despejar, ¿no? Hay que despejar y despejar la variable x. Entonces, ¿qué debemos hallar? Hay un proceso, ¿no? Primero el cálculo del rango, ¿no? Si yo tengo que x, ¿no? Es mayor a menos 2 y menor o igual a 7, y yo tengo que x está acá, multiplicado por 2, restado 1 y dividido entre 5, entonces hago todo ese proceso para encontrar el y o para encontrar el rango, ¿no? Lo multiplico por 2, menos 4 es menor a 2x menor o igual a 14, le resto 1, menos 5 es menor a 2x menos 1 menor o igual a 13, y lo divido entre 5, menos 1, ¿no? Menos 5 entre 5, menos 1, menor a 2x menos 1, todo sobre 5, y menor o igual a 13 quinto. ¿Qué he encontrado? Pues y. Y me está diciendo que es mayor a menos 1 y menor o igual a 13 quinto. Al encontrar el y, entonces has encontrado el rango, ¿no? Acá ya tenemos el rango de la función. Bien, hasta ahí una primera parte. Lo segundo viene a ser el despeje, ¿no? Despejamos la variable x. Si y es igual a 2x menos 1 sobre 5, pues al despejar este 5 pasa a multiplicar, 5y es igual a 2x menos 1, luego este menos 1 pasa a sumar, 5y más 1 es igual a 2x, y este 2 pasa a dividir y obtengo que x es igual a 5y más 1. Y acá viene el intercambio de las letras, ¿no? Este y se va a cambiar por x y este x por y o por f asterisco, ¿no? Entonces hacemos el intercambio. Este x por f asterisco de y, ahí está, f asterisco de y es igual a 5y más 1 sobre 2 y luego cambias la letra y por x, ¿no? Obteniendo que f asterisco de x es igual a 5x más 1 sobre 2. En otras palabras, he encontrado la inversa. A esta función inversa, que es la regla de correspondencias, simplemente le agrego el dominio de la inversa. Y el dominio de la inversa justamente viene a ser el rango, ¿no? Este rango que coloqué anteriormente era mi dominio de la inversa, ¿no? Dominio de f asterisco. Y ya está, ¿no? Todo esto de acá viene a ser mi regla de correspondencia con su respectivo dominio, ¿no? Bien, ese es el trabajo entonces de cómo encontrar la inversa de una función inyectiva, ¿no? Bien, pueden tomarle captura. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿no? Bien, y ya por último, para cerrar la parte teórica, tenemos lo que es la función exponencial y logarítmica, ¿no? Anteriormente, ¿no? En la semana 16 vimos lo que eran los logaritmos, ¿no? Y inicialmente, en las primeras semanas, vimos las exponenciales, ¿no? Ahora entonces ya vamos a, ¿no? trabajarlos como función, ¿no? Para que sea una función exponencial, por ejemplo, se denota que f de x es igual a b a la x, donde b, que es la base, es un número real cualquiera, pero positivo, y además esta base que no sea 1. Si cumple esas condiciones, a esta se le llama función exponencial, ¿no? Es una relación entre la variable y y la variable x, ¿no? F de x es y y ahí tengo la x, ¿no? Variable dependiente de la y, variable independiente de la x, ¿no? Gráficamente, una función exponencial no es una curva, ¿no? Por ejemplo, la curva de color azul se cumple cuando la base es mayor a 1, ¿no? Se dice que la función exponencial, entonces, de esta forma es una función creciente, ¿no? Cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. En el caso de que la base esté entre 0 y 1,
la función es decreciente, ¿no? Esa, ¿no? Si la base está entre 0 y 1, la función ahí es la de color rojo y se ve que está decreciendo, ¿no? En ambos casos la función es inyectiva, ¿no? He dicho que toda función monótona es inyectiva, ¿no? Bien, esa es su forma gráfica. Luego la función logarítmica, ¿no? La función logarítmica va a estar definida por g de x igual al logaritmo en base b de x, ¿no? Con las siguientes condiciones o restricciones, ¿no? El b, que es la base, va a ser un número real positivo y diferente de 1, ¿no? Y aparte el valor del x, ¿no? Ese argumento tiene que ser también un número real positivo, ¿no? ¿Cómo es la gráfica del logaritmo? La gráfica del logaritmo, por ejemplo, es esta curva de color azul. Pero eso sucede cuando la base es mayor a 1, ¿no? Y la base está entre 0 y 1, viene a ser esta curva de color rojo, que es una función decreciente, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si b es mayor a 1, la función es creciente, pues, y si es creciente es inyectiva, ¿no? Si b está entre 0 y 1, la función, esa la de color rojo, es decreciente, ¿no? Y es inyectiva. Eso es, digamos, lo básico que uno debe aprender, ¿no? Al momento de trabajar con las funciones exponenciales y logarítmicas. Ya de ahí vienen las propiedades, ¿no? Todas las propiedades que se han visto en la semana 17, ¿no? En la semana 16 o en la semana 1, ¿no? Ya esos son para aplicaciones, ¿no? Bien, y eso sería entonces toda la parte teórica, ¿no? Vámonos con los ejercicios de la clase, ¿no? Vamos a agrandar un poquito la pantalla y vamos a cambiarlo acá. Y ahora sí. Bien, vamos con el primer problema. Dice, sea la función sobreyectiva f de x igual a dominio de f igual a el intervalo cerrado de n menos 2 hacia n cerrado, que llega a el intervalo cerrado de b a 13 cerrado, ¿no? Con regla de correspondencia, f de x igual a x cuadrado más 4x más 1. Y me dicen que n es menor a menos 2. Halle la suma de elementos enteros del rango. Bien, esta es una función entonces que dicen que es sobreyectiva, cuyo dominio me lo dan ahí, es un intervalo cerrado. También me dan el conjunto de llegada y justamente me están pidiendo que calcule el rango, ¿no? A ver, ¿con qué parto? Tengo la regla de correspondencia, que es una función cuadrática, ¿no? Esa regla de correspondencia la voy a usar el método de completar cuadrados para llevarlo a su forma vértice, ¿no? Es común. Entonces hemos dicho también en la semana anterior que si yo tengo la función cuadrática, es decir, f de x, ax cuadrado más bx más c, llevarlo a su otra forma, ¿no? F de x es igual a por x menos h elevado al cuadrado más k, ¿no? A la forma vértice, ¿no? Entonces, la idea es encontrar el h y el k. O usas fórmula o usas lo que se conoce como completación de cuadrados, ¿no? Acá este ejercicio justamente se presta para completar cuadrados, ¿no? Me está pidiendo que complete cuadrados. Ok. Al completar cuadrados, x cuadrado más 4x, la mitad de 4 es 2, 2 al cuadrado es 4, es decir, se le ha sumado 4 y como es más 1, se le ha restado 3, ¿no? Entonces ahí ya lo hace de forma directa, ¿no? Entonces lo que ha hecho ahí es sencillo, ¿no? Si yo tengo x al cuadrado más 4x más 1, lo que ha hecho primero ahí es sumarle la mitad de 4, que es 2, elevarlo al cuadrado y quitar lo mismo, ¿no? Y
bueno, sumarle 1. Y ahí obtener, entonces, x al cuadrado más 4x más 2 al cuadrado menos 3, ¿no? Pero todo esto, x cuadrado más 4x más 2, lo puedo escribir de frente, ¿no? Como x más 2 todo al cuadrado, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto que se lleva a esa forma, ¿no? Que eso es lo que he puesto ahí, ¿no? Ya teniendo esa forma, ahí yo puedo reconocer al toque cuál es el vértice, ¿no? El vértice de esta función viene a ser, este de acá viene a ser el h, ¿no? Pero como un signo cambiado, ¿no? Entonces va a ser menos 2, ¿no? Y el sobrante, el menos 3, viene a ser el k, es decir, mi vértice va a ser menos 2,3. Ahora, dado el vértice y dado que el a ahí es igual a 1, como es positivo, esta es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Entonces, dibujemos ahí mi plano cartesiano y ubicarías el punto menos 2, menos 3, ¿no? Ese viene a ser el vértice, menos 2, menos 3. Ahora, la gráfica hubiese sido así, ¿no? Toda una parábola que se abre hacia arriba, pero como me dan un dominio restringido, hay que tener cuidado. Acá me dicen que el dominio de esta función es el intervalo de n-2 cerrado hacia n, pero también me dicen que n es menor a menos 2. ¿Eso qué significa que n sea menor a menos 2? Es decir, que este n de acá es un número menor a menos 2, este de acá también, por lo cual el dominio se encuentra por esta parte, ¿no? Por una parte de la parábola, ¿no? ¿Y qué sucede en esa parte de la parábola? Me olvido ya de la otra parte, ¿no? Me olvido de la parte derecha, ¿no? En esta parte de la función es decreciente, ¿no? En una parte de ahí, entonces la función va a ser decreciente. Para ese dominio, la función va a ser decreciente. Y me basta, ¿no? Porque ahora yo puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me decía la propiedad? Si yo tenía el dominio de la función, pues yo podía relacionarlo con el rango de la función, ¿no? El rango de la función era igual a ¿quién? Las imágenes de ellos, pero en forma cruzada, ¿no? Aplicando la propiedad, el rango de la función viene a ser la imagen de f de n y la imagen hasta la imagen de n-2, ¿no? Eso es lo que decía la propiedad, ¿no? Si yo tenía el dominio de la función y decía de a, b, y yo sabía que esta f es decreciente, entonces yo podía afirmar cuál era el rango de esa función, ¿no? El rango de la función era f de b a f de a. Eso es lo que decía, ¿no? Eso es lo que decía la propiedad, ¿no? Y eso es lo que se ha aplicado acá. Ya está. Entonces ya tengo más o menos cómo va a ser el rango. Pero antes de eso, acá también hay otra palabrita que todavía no he usado, ¿no? Acá me dicen que la función es sobreyectiva. Entonces, si una función es sobreyectiva, significa que el conjunto de llegada que me den ahí, justamente viene a ser el rango, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conjunto de llegada? El intervalo de b cerrado a 13 cerrado. Solo por ser sobreyectiva, entonces ya tengo que el rango viene a ser justamente, si no es sobreyectiva, no puedo afirmar ello. Pero ya encontré dos formas de describir el rango, ¿no? El rango es el intervalo de b cerrado a 13 cerrado, pero también es el intervalo de f de n hacia f de n-2, ¿no? Entonces comparo. Ahí al comparar, entonces b debe ser f de n, ¿no? Y 13 viene a ser f de n-2, ¿no? Entonces, con la segunda, 13 viene a ser f de n-2. Pero f evaluado en n-2 lo reemplazo, ¿no? Vamos a reemplazarlo acá en la función que completé cuadrados, ¿no? En vez de x escribo n-2. n-2 más 2, ¿no? Todo elevado al cuadrado y todo restado 3. Acá se van los menos 2, queda n cuadrado menos 3 viene a ser igual a 13, ¿no? 13 es igual a n cuadrado menos 3, por lo cual n cuadrado es igual a 16.
Y si n cuadrado es igual a 16, pues n sale más menos 4, ¿no? Entonces, si n vale 4 o si n vale menos 4, ¿qué sucede? Pues al inicio planteamos que el n tiene que ser menor a menos 2. Entonces se descarta el primero, ¿no? Y queda entonces que n sea menos 4. Ya conseguí con ello el valor del n. N vale menos 4. Bien, ahora entonces lo único que me falta es encontrar el valor del b, ¿no? O encontrar el valor de f de n, ¿no? Entonces hay que calcular la imagen de menos 4. Como b es igual a f de n y n viene a ser ahora menos 4, hay que calcular f evaluado en menos 4. Pero f evaluado en menos 4 sería entonces menos 4 más 2 al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces esto sale menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 3, pues sale 1, ¿no? Entonces b vale 1. Y si b vale 1, entonces ya tengo mi rango, ¿no? Ya tengo que mi rango va de 1 hacia 13, ¿no? Mi rango viene a ser el intervalo cerrado de 1 hacia 13. Ok, y ya con eso se acaba, ¿no? Porque, ¿qué me pedía el problema? Pues calcular la suma de elementos enteros del rango. Entonces, hay que sumar desde 1 hacia 13, ¿no? 1 hacia 13, los 13 primeros números consecutivos, ¿no? Usas fórmula, ¿no? 13 por 14 entre 2, ¿no? Entonces eso sale 91, ¿no? ¿No? 13 por 7, 91. Ahí está, ¿no? Y justo eso es lo que pedía, ¿no? La clave ahí entonces sería la A. Ya está, ¿no? Primer problema, entonces, un problema donde se aplicaba 1. Tenía la función cuadrática, la completé cuadrado y pude representar gráficamente. Analicé si era creciente o decreciente, apliqué propiedad, ¿no? En el caso de que es decreciente, y apliqué la definición de función sobreyectiva, ¿no? Ya está. No sé si tengan alguna duda. Esto sería entonces el problema número 1, ¿no? Pueden tomarle captura. Y pasamos entonces al siguiente problema. A ver, pregunta número 2 entonces. Determina la suma de elementos del rango de f sabiendo que esa función que me dan ahí es una función inyectiva. Bien, hay que recordar, ¿no? Que una función también se puede escribir, ¿no? Como un conjunto de pares ordenados, ¿no? En este caso, primero debería yo probar si está bien definida la función y luego de ahí recién verificar si está bien, si, cuál es el caso para que la función sea inyectiva, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿no? El concepto de función y luego hay que recordar el concepto de función inyectiva, ¿no? No es muy complicado, es algo sencillo. Yo lo tomaría de esta forma, ¿no? Primero me fijo en las abscisas o las primeras coordenadas. Por ejemplo, acá 7. Acá es 7 y busco otro, a ver si hay otro 7. Acá. Entonces prácticamente todo este par ordenado tiene que ser igual a todo este par ordenado. A ver, sigamos. Luego acá está el 3. 3,5. No hay otro 3. Por ahí lo dejo. Sigo. Q. Pues no hay otro Q. Y 9. Entonces, por el momento solo voy a partir con ellos. El 7, punto y coma, q al cuadrado menos 1 y el 7,8. De eso me implica que q cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 8. Ellos tienen que ser iguales. Como f es función, se debe cumplir entonces que la imagen de 7, que es q cuadrado menos 1, debe ser igual. Y a la vez, como la imagen de 7 es igual a 8, por lo tanto, q cuadrado menos 1 es igual a 8. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no?
Entonces ahí el menos 1 pasa al otro lado a sumar y q al cuadrado sale 9, lo cual me implica que q vale menos, más 3 y menos 3, ¿no? Menos 3 y más 3. Ahora, acá sí ya habría el siguiente inconveniente, ¿no? ¿Qué pasa si q vale 3? Si q vale 3 va a coincidir con este, ¿no? Porque mira, acá sería q y q. En el caso de que q, q valga 3, entonces esto sería 3,1. Y eso no es posible, ¿no? 3,5 y 3,1, pues pierde ya el sentido de función, ¿no? Entonces q tiene que ser necesariamente menos 3. Entonces, como 3,5 pertenece a la función y q,1 pertenece a la función, pues necesariamente el q tiene que ser igual a menos 3, ¿no? Porque si no, pues no se puede, ¿no? ¿Ok? Ahora, hasta ahí ya hemos definido lo que es función, ¿no? Al trabajar con q igual a menos 3, pues acá tendríamos menos 9 menos 3m, ¿no? Y nada más, ¿no? No hay nada más que podríamos reconocer hasta ahí. Muy bien. Pero eso no queda ahí, ¿no? Ahora, con q igual a menos 3, acá saldría entonces 8, acá hay 5, 1, 13, 9 más m, y acá sería 8 más 5, 8 menos 3 saldría 5. Ah, entonces acá va a salir lo siguiente, ¿no? Ya trabajando con qs menos 3, esto sale 5, ¿no? Todo esto sale 5. Acá, pues esto sale 8 porque se vuelve el mismo del color verde. Acá es 5, acá es 1, acá es 13 y ya está. Pero ahora vamos a usar el concepto de inyectividad. En el concepto de inyectividad más bien yo debo ver las segundas variables, es decir, las ordenadas. Entonces ahora el 3,5 y el primer par ordenado deben ser iguales. Si son diferentes ya no cumple el concepto de inyectividad. Y eso es lo que voy a poner acá a continuación. Luego, entonces ya tenemos descrito de esta forma, ¿no? M cuadrado menos 13, punto y coma 5, 7,8, 3,5, menos 3,1, 9,13 y menos 9 menos 3, M, 9 más M, ¿no? Eso ya reemplazando con Q igual a menos 3. Y de acá otra vez entonces partimos con lo siguiente, ¿no? Este par ordenado y este par ordenado tienen que ser iguales, pero ya no por el concepto de función, sino por el concepto de inyectividad. Entonces, como f es una función inyectiva, estos dos pares ordenados, f evaluado en m cuadrado menos 13, es 5, ¿no? Pero f evaluado en 3 también es 5. Como las imágenes son iguales, las preimágenes deben ser iguales, es decir, m cuadrado menos 13 debe ser igual a 3. Y de acá me sale que m cuadrado es igual a 16 y por lo cual m vale más menos 4, ¿no? Entonces ya tendríamos los dos posibles valores para el m. Tendría que probar para cada uno de ellos qué sucede con el conjunto f, ¿no? Para m igual a 4, ¿qué sucede? Menos 9 menos 12 menos 21, ¿no? Y 9 más m sería entonces 13. Entonces, para m igual a 4, el par ordenado se vuelve menos 21,13. Pero este par ordenado no puede ser. ¿Por qué? Porque si uno se fija, si te fijas, menos 21,13, que vendría a ser este par ordenado, y este de acá, otra vez tienen las mismas, tendrían las mismas imágenes. Y si tienen las mismas imágenes, sus preimágenes deberían ser iguales.
Pero en el primero sale 9 y en el segundo sale menos 21. Y eso no es posible, ¿no? Saldría así, ¿no? Y entonces eso queda descartado, ¿no? Porque este par ordenado tiene imagen 13. Este par ordenado también tiene imagen 13, pero sus preimágenes son diferentes, ¿no? 9 no es igual a 21. Entonces, esta función no es inyectiva, ¿no? Se descartó eso. Entonces, si no es inyectiva con m igual a 4, debería ser inyectiva con m igual a menos 2, ¿no? Entonces, haces el mismo trabajo, el análisis con menos, diré con menos 4, ¿no? Haces el mismo trabajo con m menos 4, ¿no? Para m igual a menos 4, entonces, ¿qué sucede con el par ordenado? Sería menos 9 más 12, sería 3, ¿no? 9 menos 4 sería 5. Y el par ordenado se vuelve 3,5. Pero 3,5 era el mismo, uno de los mismos que estaban antes, ¿no? Entonces ahí no hay problema, ¿no? Si es el mismo, simplemente se escribe una sola vez, ¿no? Entonces, el primero es 3,5, ¿no? Porque m se vuelve ahí, entonces 4, 16, 16 menos 13, 4, y eso se vuelve 3,5. El segundo es 7,8. 3,5 ya está. Menos 3,1. 9,13 y el último también se vuelve 3,5. Entonces quedó solamente la función definida de esa forma, ¿no? Con esos 4 pares ordenados, ¿no? Y ya está, ¿no? Con ello se redujo bastante, ¿no? Porque ahora solo me piden determinar la suma de los elementos del rango. Entonces los rangos son las ordenadas, ¿no? De esos pares ordenados. Entonces ahí el rango sería 5, 8, 1 y 13, ¿no? 5, 8, 1 y 13. Y como me piden la suma, entonces 5 más 8, 13, más 1, 14, más 13, 27. Y ya se acabó, ¿no? Entonces ahí está la clave, la C. Bien, en resumen, ¿no? Cada vez que te afirmen función inyectiva, entonces todos los pares ordenados que tengan abscisa ordenada igual, pues, esos pares ordenados son los mismos, ¿no? Son iguales. Si no son iguales, pues falla, ¿no? Entonces ya no puedo afirmar que es una función inyectiva. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero acá, claro, pasito a pasito, ¿no? Bien, tómenle captura, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿no? A ver, problema número 3. Dada la función f de x igual a 4x cuadrado menos 8 más 1, determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? Entonces, si es verdadero o falso, de las siguientes proposiciones, ¿no? Y ahí me dan 4 ítems y quiero verificar cuál es el correcto, ¿no? ¿Cuál de las opciones viene a ser la correcta? Ok, a ver, primero tengo una función cuadrática, ¿no? Entonces ya hemos trabajado lo que es una función cuadrática, ¿no? Vamos a ponerle ahí, acá al costado, 4x cuadrado menos 8x más 1, ¿no? Entonces, ya hemos también dicho que de esta forma muchas veces no me permite analizarlo mucho, pero si la tenemos en su forma de, ¿no? Completada a cuadrados, desde su forma vértice o canónica, entonces es más fácil de graficar, por ejemplo, o reconocer dónde es creciente, decreciente y hasta el rango, ¿no? Entonces, lo primero que llevaríamos es a completar cuadrados y reconocer su otra forma, ¿no? De describirla. Como acá hay un 4 adelante, primero se factoriza este 4. Abro paréntesis, x cuadrado. Si factorice 4, entonces acá se vuelve menos 2. Este más 1 lo voy a dejar afuera, ¿no? Sin factorizar, para no trabajar con fracción. Ok, ahí está.
x cuadrado menos 2. Y la técnica dice que hay que sumarle la mitad de 2, entonces 1 al cuadrado y quitarle lo mismo, ¿no? Ya está. Acá sería 4. Todos ellos de acá es el trinomio cuadrado perfecto, que sería x, signo negativo, y 1, ¿no? La otra base, elevado al cuadrado. Acá queda 4 con menos 4, sale menos 4. Y por último más 1, ¿no? Y ya tendríamos la expresión completada al cuadrado, ¿no? Y igual a 4 veces x menos 1 al cuadrado menos 3. Y al toque con ello puedo reconocer el vértice, ¿no? El vértice sale de estos dos, ¿no? El h viene a ser siempre el opuesto, 1, y el k viene a ser el sobrante, ¿no? Menos 3. Ya está. A ver, ¿qué tenemos en el PPT? Creo que está descrito de frente, ¿no? Ahí está la función, ahí está la completación de cuadrados, y ahí está la función, ¿no? F de x es igual a 4 por x menos 1 al cuadrado menos 3. Ya con ello tengo el vértice, ¿no? Bien, ahora vamos a... voy a borrar esto y con ello tendríamos el vértice, ¿no? El vértice, como mencioné, sería entonces 1, menos 3, ¿no? Y aparte el valor de la ahí es 4, ¿no? Entonces una parábola que se abre hacia arriba cuyo vértice es 1, menos 3, ¿no? Ahí está la gráfica, un esbozo, ¿no? Bien, es importante este vértice, ¿no? Porque con este vértice yo podría ya analizar bastante con ese vértice. Por ejemplo, ¿no? Yo podría darme cuenta que la función en este intervalo, hasta llegar al vértice, hasta ahí, es decreciente, ¿no? Por su forma. Y a partir del 1 hacia adelante, la función es creciente. Al toque yo puedo analizar dónde es creciente y dónde es decreciente. También podría analizar, por ejemplo, dado el gráfico, el rango de la función. Entonces ya con eso tengo todo, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de ellas en forma adecuada. Primero, luego gráficamente se trata de una parábola con vértices en el punto 1, menos 3, donde f es creciente en el intervalo de 1 a más infinito. ¿Esto de dónde se está viendo? Pues de acá, ¿no? Que de a partir de 1 cerrado hacia adelante, ¿qué sucede con la función? Pues la función es creciente, ¿no? Eso es lo que me afirma en ese pedazo de texto, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Ahora, la parte A me decían, f es creciente en el intervalo de 2 cerrado más infinito, en un intervalo más pequeño, ¿no? Porque 2 está más adelante. Pues sí, ¿no? En cualquier subintervalo, ¿no? Del intervalo de 1 a más infinito, pues sigue siendo creciente, ¿no? En cualquier parte, ¿no? De donde he pintado de color rosado, sigue siendo creciente. Como 2 es un subconjunto o un subintervalo de intervalo de 1 a más infinito, entonces puedo seguir afirmando que f es creciente en el intervalo de 2 a más infinito. Entonces la parte 1 es verdadera, ¿no? Ahora, la pregunta 2. ¿F es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta 1? Pues en el otro lado, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es decreciente? Pues desde menos infinito hasta llegar al punto 1 cerrado, ¿no? Entonces ahí es decreciente, ¿no? Del gráfico yo puedo saber que es de menos infinito hasta 1 cerrado. Pero el intervalo de menos infinito hasta 1 abierto es un subconjunto, no un subintervalo de este intervalo, ¿no? Entonces, como menos infinito hacia 1 abierto es subconjunto de menos infinito hacia 1 cerrado, pues entonces dentro de ese intervalo también es decreciente, ¿no? Sigue siendo decreciente, ¿no? En cualquier subintervalo sigue siendo decreciente. Ya está, entonces la parte 1 y la parte 2 son verdaderas ambas. La parte 3. El rango de la función es de menos 2 cerrado
hacia 1 abierto, eso sí es falsazo, ¿no? ¿Cuál es el rango de esta función? Pues el rango de esta función, ahí al toque se puede verificar que va a iniciar en este valor de acá, ¿no? En -3. Ese va a ser el valor más bajo, ¿no? ¿Y hacia dónde se va? Hacia más infinito, ¿no? Entonces el rango de la función es de -3 cerrado hacia más infinito para cualquier valor del x, ¿no? Ya que el dominio ahí es todos los reales, ¿no? Listo, ya está entonces el ítem 3, que sería falso, ¿no? Entonces ahí va verdadero, verdadero, falso, ¿no? Me queda entonces averiguar el cuarto ítem. Si A, donde son los valores x que pertenecen a los reales, tal que f de x es creciente, y B es igual al rango de f, entonces A complemento interrectado con B tiene 5 elementos enteros. A ver, entonces, ¿cuál es el conjunto donde la función es creciente? ¿Cuál es el conjunto? Habrían varios conjuntos en realidad, ¿no? La función es creciente, ya hemos dicho, desde 1 cerrado a más infinito, ¿no? Como lo pusimos en la parte inicial, en la parte 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero también es creciente en cualquier subintervalo, ¿no? Puedo poner de 2 a más infinito, de 10 a más infinito, en cualquier, sigue siendo creciente. Acá no especifica que sea el mayor conjunto. Vamos a suponer que A viene a ser el conjunto de 1 cerrado a más infinito, ¿no? El mayor conjunto. Entonces, si A es igual de 1 cerrado a más infinito, el complemento de A viene a ser de menos infinito hasta 1 abierto, ¿no? El complemento, ¿no? Y como B es el rango de la función, eso es lo que me piden, el rango sería de -3 cerrado a más infinito. Acá lo único que habría es que ahora intersectarlos, porque me pide la intersección de ellos y averiguar si tiene 5 elementos, ¿no? Entonces, al intersectar A complemento con B, me sale de -3 cerrado hacia 1 abierto. Eso viene a ser entonces el conjunto que me piden analizar si tiene 5 elementos. Y ese no tiene 5 elementos, ¿no? Ese a lo mucho tiene 4 elementos enteros, ¿no? Serían el -3, el -2, el -1 y el 0. Por lo cual esto es totalmente falso, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces la primera salió verdadera, la segunda verdadera, la tercera falsa y la última también salió falso, ¿no? Entonces la clave ahí es la D, ¿no? Muy bien, ¿no? Vean entonces la importancia, ¿no? De saber graficar, sobre todo funciones cuadráticas, ¿no? No es la única forma de probar, ¿no? Imagínate que no te acuerdas entonces la gráfica de la función cuadrática, pues tendrías que hacer propiedades, ¿no? Diferentes propiedades para ir probando. Por ejemplo, la primera, ¿qué debería ser? Tomar dos elementos x1 y x2 de este conjunto, vamos a llamarle, no sé, pues, H, para no confundir con el otro, de H, y decir x1 es menor a x2. Y entonces comienzas a probar, ¿no? ¿Qué tendrías que llegar a probar? Que f de x1 es menor a f de x2, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero para ello tendrías que completar cuadrados, luego acá restarle 1 a ambos, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 4, luego restarle 3. Válido, sí, ¿no? Pero te demoras un poco más, ¿no? Con el gráfico sale al toque el análisis de todo, ¿no? Bien, la captura y pasemos al siguiente. A ver, ¿qué tenemos en el problema 4, en el ejercicio 4? Dice, el valor absoluto de la suma
de los elementos enteros negativos del dominio de la función sobreyectiva, f igual a dominio de f igual a m, que llega al conjunto de llegada e a la menos 5 cerrado hacia e abierto, definida por f de x igual a e elevado a la 7 menos 2 veces valor absoluto de x menos 1, dice que representa el número de meses que Juan va pagando al banco por un préstamo que solicitó. Determina la cantidad de meses que le resta de la deuda contraída si el préstamo fue por 2 años. A ver, entonces, al final yo quiero averiguar el valor absoluto de la suma de elementos enteros negativos del dominio. En otras palabras, pues hay que hallar primero el dominio. Entonces, tengo la función, el dominio no lo conozco, simplemente lo han llamado ahí conjunto M, pero sí tengo el conjunto de llegada, ¿no? Que es e a la menos 5, e. Pero también me están afirmando que esta función es sobreyectiva, ¿no? Ahí mismo lo dice, ¿no? Sobreyectiva. Entonces, como es sobreyectiva, entonces al toque yo ya puedo analizar o reconocer este conjunto de llegada. Este conjunto de llegada está ligado entonces ya a la función. ¿De qué forma? Pues el rango de la función tiene que ser justamente ese conjunto de llegada. Solo por ser sobreyectiva. En el caso de que no es sobreyectiva no puedo afirmar eso. Ok, pero ¿qué significa que el rango sea esto? El rango son los elementos Y, ¿no? El rango son los elementos Y. Ah, entonces si esto es Y, me está diciendo que Y pertenece a ese intervalo, ¿no? A e a la menos 5, punto y coma, e. Ah, entonces significa que y es mayor o igual a e a la menos 5 y menor a e. Es decir, ahí está, ¿no? El y es mayor o igual a e a la menos 5, pero menor a e. Ya está. ¿Pero quién es f de x o y? Pues me lo daban, ¿no? E a la 7 menos 2, valor absoluto de x menos 1, menos 5, menos 1, ¿no? Entonces ya tengo esa desigualdad. Una desigualdad donde está implicado lo que son las exponenciales, ¿no? Y ahora hay que recordar que la función exponencial, ¿no? La función exponencial, por ejemplo, es creciente, ¿no? ¿Por qué es creciente? Porque la base es e y la base e es mayor a 1, ¿no? Entonces, esta función e es creciente. Entonces, si yo tomo x1 menor a x2, entonces f de x1 es menor a f de x2, ¿no? Pero también sucede lo contrario, ¿no? F de x1 es menor a fx2, entonces x1 es menor a x2. Y eso es lo que se va a usar acá. Como yo sé que la función es creciente y se cumple eso, simplemente voy a comparar los exponentes. Bueno, y acá el exponente es 1, ¿no? Entonces, al comparar los exponentes, yo voy a decir, si eso se cumple, también se cumple que menos 5 es menor o igual a 7 menos 2, valor absoluto de x menos 1, y menor a 1. Pero eso, claro, ahí está colocado directamente. Pero eso viene a partir de que la función es creciente, ¿no? La función exponencial ahí es creciente. Acá ya solo entonces me queda despejar el x. Como hay un más 7, a todo el resto menos 7. Sí, menos 5 menos 7 menos 12. El 7 se cancela, 1 menos 7 menos 6. Ahora le saco mitad, menos 6 menor o igual a menos, valor absoluto de x menos 1 menor a menos 3, y multiplico por menos, teniendo que 3 es menor a valor absoluto de x menos 1 menor o igual a 6. Bien, hasta ahí entonces yo tengo
esa desigualdad. Acá puedes hacerlo de dos formas también, ¿no? Algunos trabajan así, ¿no? Lo separan y comienzan a aplicar propiedad para cada uno de ellos, ¿no? Válido, sí, ¿no? Pero también existe una propiedad que agrega ambas cosas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, A menor a valor absoluto de X menor a B, por ejemplo, esto es equivalente a decir que A es menor a X menor a B o menos B es menor a X menor a A, ¿no? Así también se puede resolver esto, ¿ya? Y justamente eso lo han resuelto de esa forma. Bueno, acá lo único que varía es, acá es menor o igual y en los B entonces van a ser menor o igual. A ver, entonces, con esta propiedad, ¿qué tenemos? Primero que menos 6 es menor o igual a X menos 1 menor a menos 3. Esta parte de derecha es lo primero que se opuesta. Equivalente, ¿no? Y luego, o 3 es menor a X menos 1 menor o igual a 6, ¿no? Acá esto de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Del primero le sumo 1, menos 5 menor o igual a X menor a menos 2, y del segundo también le sumo 1, 4 es menor a X menor o igual a 7. Y con ello ya tengo entonces los valores de X, y X representa aquí mi dominio de la función. Y si ya tienes el dominio de la función, ¿qué me pedía encontrar el ejercicio? Decía, el valor absoluto de la suma de elementos enteros negativos del dominio de la función. Ah, entonces no me pedía de todo el dominio, ¿no? Solamente estaba interesado en la parte de los elementos enteros negativos, es decir, de menos 5 hasta menos 2 abierto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos enteros? Y habría que sumarlos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos ahí entonces? El número de meses que va pagando el banco representaría la suma o el valor absoluto de la suma, ¿no? De menos 5, menos 4 y menos 3, ¿no? Lo cual suma menos 12, pero en valor absoluto sale 12. Entonces ha pagado 12 meses. Y el préstamo es un préstamo de 2 años, ¿no? Entonces aún le falta pagar otros 12 meses, ¿no? O mejor dicho, le falta pagar todavía un año, ¿no? Ahí está, entonces. Eso es lo que pide, ¿no? Le falta aún 12 meses a lo que es equivalente a un año para pagar, ¿no? Por lo cual ahí la clave es la E. Ahí está, para que le tomen captura. No sé si tengan alguna consulta. Ujú. Bien, vamos a borrar. Problema número 5, entonces. Dice lo siguiente. Dada la función f de R en R, definida por f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos logaritmo en base 3 de x, eso elevado al cuadrado, más 1 menos x sobre logaritmo en base 2 de 7 menos valor absoluto de x. Determina el número de elementos enteros del dominio de la función. Bien, entonces acá tengo una función de los reales hacia los reales, ¿no? No me indican el dominio, tampoco me indican el rango. Y justamente es lo que me pide calcular, el dominio, ¿no? El dominio de la función. Bien, entonces acá al toque debo reconocer ciertas condiciones que debe cumplir el dominio. Por ejemplo,
para que un logaritmo esté bien definido, ¿no? Estos argumentos, este x debe ser positivo, por ejemplo. ¿Qué más? Este 7 menos valor absoluto de x también tiene que ser positivo, ¿no? Hasta ahí van esas dos condiciones. ¿Qué más? Dentro de una raíz tengo que asegurarme que todo lo que está dentro tiene que ser positivo. Y por último, un denominador también tiene que ser positivo. Entonces habrían 4 condiciones ahí que, ¿no? que me van a restringir, ¿no? ¿No? ¿Cuál va a ser mi dominio, no? No todo va a ser mi dominio, no todos los reales, ¿no? Entonces primero hagamos la siguiente condición, ¿no? Entonces ahí me las coloca, ¿no? Lo que he puesto. 4 menos logaritmo en base 3 de x, si lo que está de verde, ¿no? Eso elevado al cuadrado, ¿no? Es mayor o igual a 0. Condición por la raíz, ¿no? Todo lo que está dentro de una raíz par tiene que ser mayor o igual a 0. Luego, el 7 menos x, lo que está dentro de ese logaritmo de color rojo, es decir, lo que he pintado de color ahí azul, tiene que ser positivo, ¿no? Lo otro, el denominador, logaritmo en base 2 de 7 menos x, tiene que ser diferente de 0. Eso implica que el 7 menos x no sea 1, ¿no? Ahí ya lo han puesto directo, pero vamos a afirmar lo que se ha puesto ahí, ¿no? Logaritmo en base 2 de 7 menos valor absoluto de x, ¿no? Esto en realidad no puede ser 0, ¿no? Porque está en el denominador, ¿no? Si ese denominador se vuelve 0, pues algo entre 0 no existe, ¿no? Entonces, eso se debe cumplir. Por definición, para que este logaritmo sea diferente de 0, implica que 7 menos x sea diferente de ¿quién? Pues de 1, ¿no? Pues si no, no tiene sentido, ¿no? Porque el logaritmo de 1 de cualquier base siempre es 0, ¿no? Entonces tengo que distinguir eso, ¿no? Eso es lo que se ha puesto acá directo. Luego, ahí lo que estaba de color amarillo, creo. Ese x tiene que ser mayor a 0, ¿no? Por condición del logaritmo. Esas eran las 4 condiciones. Cada una entonces se resuelve por separado y luego se intersecta y con eso tendríamos el dominio de la función. Al final me piden determinar el número de elementos enteros de dicho dominio. Vamos con el primero. 4 menos logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado. Bien. Acá para resolver esto entonces, esto es una diferencia de cuadrados en sí, ¿no? Porque en realidad esto es como resolver. Si yo le pongo y al logaritmo en base 3 de x, entonces es como que yo tuviese ahí 4 menos y al cuadrado, ¿no? Porque esa notación de logaritmo en base 3 de x y este 2 acá, significa que es el cuadrado de todo esto. Es decir, implica que esto está elevado al cuadrado, pero ¿quién? El logaritmo en base 3 de x, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solo que está denotado así. Entonces, si yo hago un pequeño cambio de variable, tengo 4 menos y mayor o igual a 0, ¿no? Y esto es diferencia de cuadrado, ¿no? 4 más y por 2 menos y mayor o igual a 0. Y esto se resuelve, ¿no? Por el criterio, ¿no? De la regla de signos, ¿no? Acá se va a hacer lo mismo. Aunque para no trabajar con 2 menos y, pues multiplícalo por menos. Al multiplicar por menos sale el logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos 4. Y como lo multiplicas es por menos, si era mayor o igual, ahora es menor o igual. Acá ahora puedo factorizar. Sin necesidad de cambiarle la variable, puedo factorizar, ¿no? Y esto viene a ser por diferencia de cuadrados.
logaritmo en base 3 de x menos 2 por logaritmo en base 3 de x más 2. Todo menor o igual a 0. Y acá esto es como el y menos 2 por el y más 2. Todo menor o igual a 0. ¿Qué hacíamos? Pues regla de signos, primero puntos críticos, menos 2 y 2, más, menos, más, y tomaba la zona de signo negativo, incluyendo los extremos, ¿no? Entonces el y pertenecía de menos 2 hacia 2. Pero en este caso no hablamos de y, sino del logaritmo en base 3 de x. Es mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2. Eso es lo que ha hecho acá, pero sin cambiarle la letra, de frente nada más, ¿ya? Ahí está, directo. Directo, pues tomarle captura como es el cálculo de eso. Pero el logaritmo en base 3 entonces va a ser mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2, ¿no? Ya está. Ahora, a ver esto. Acá tengo una desigualdad con logaritmos. Entonces, hay que resolver ello, ¿no? Hay que reconocer, despejar el x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tengo ahí, por ejemplo, menos 2 menor o igual a logaritmo en base 3 de x, ¿no? Eso tenemos. A ver, la propiedad en logaritmos, dependiendo la base, si la base es mayor a 1, la desigualdad se mantiene. Este 3 pasa al otro lado, como la base. 3 elevado a la menos 2, menor o igual a simplemente el argumento, que en este caso es x. Lo mismo en el otro lado. Logaritmo en base 3 de x menor o igual a 2. Entonces acá se pone 3 elevado al cuadrado, menor o igual acá, y acá simplemente es el argumento, ¿no? Y ya está, ¿no? El x es mayor o igual a 1/9 y menor o igual a 9, ¿no? Ahí está, ¿no? X es mayor o igual a 1/9 y menor o igual a 9, ¿no? Directo también lo he puesto, ahí está el cálculo. Y ya con eso, pues, ya resolvimos la primera condición, ¿no? Luego ya paso a las siguientes, que son las menos complicadas, ¿no? Porque ya son conceptos de valor absoluto más que todo. La primera dice 7 menos x es mayor a 0. Bueno, ahí lo describe el conjunto de esa forma, de 1/9 a 9, y ahora resuelve el otro, ¿no? Vamos a borrar esto. 7 menos x valor, en 7 menos valor absoluto de x mayor a 0 es lo mismo que escribir que el valor absoluto de x es menor a 7. Y por propiedad de desigualdades con valor absoluto, este x es mayor a menos 7, pero menor a 7, ¿no? Ahí está, ¿no? Por lo cual x va en intervalo abierto de menos 7 a 7. Ya tengo el segundo conjunto solución. Ahora desarrollamos la tercera condición. 7 menos valor absoluto de x es diferente de 1. Ahí está, ¿no? Este valor absoluto pasa al otro lado, el 1 pasa a restar, por lo cual sale que el valor absoluto de x es diferente de 6. Y si es diferente de 6, entonces el valor absoluto, simplemente yo puedo poner que x es diferente de 6 o de menos 6, ¿no? Eso implica por propiedad, ¿no? Ya está. Y bueno, la última condición es directa, ¿no? X es mayor a 0. Por lo cual ya tendríamos nuestros 4 conjuntos soluciones, ¿no? Me piden los mayores a 0, los valores entre 1/9 y 9, los valores entre menos 7 y 7, abierto, y los valores reales quitándole el menos 6 y el 6. Con todo eso, pues sale, ¿no? Sale rápido, ¿no? Ahora vamos a hacerlo
acá en la parte inferior. Vamos a colocar ahí entonces nuestro intervalo, ¿no? A veces una gráfica es más sencilla para entenderlo, ¿no? Tengo menos infinito más infinito. Y por ejemplo, grafico el primer intervalo, ¿no? 1/9 y 9. 1/9 cerrado hasta 9 cerrado. Luego me piden de -7 a 7. De -7 abierto a 7 abierto. Ya está. Hasta ahí lo común viene a ser de 1/9 cerrado hasta 7 abierto. Eso es lo que va a importar, ¿no? Esta parte entonces es la que se está pintando en común. Ya eso hay que quitarle el -6. Hay que quitarle el -6 que está por acá. Y hay que quitarle el 6, ¿no? Y bueno, los mayores a 0. Los mayores a 0 simplemente eran esta parte de acá, ¿no? Sigue siendo esta parte pintada, ¿no? De 1/9 a 7 abierto, quitándole el 6. Ya. Y de acá me piden el número de elementos enteros del dominio. Entonces ahí los enteros serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No, hasta 5 nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 se descarta porque se está quitando. Y el 7 también se descarta porque el 7 ahí es abierto. Listo. Me piden entonces el número, ¿no? La cantidad sería entonces 5, ¿no? 5 elementos enteros que contiene dicho dominio. La clave la sé. Ahora tómenle captura. Vamos a borrar y pasar al siguiente. Bien, esta pregunta ya tiene que ver con la inversa, ¿no? Me dan ahí la función f, me dicen que es una función inyectiva. Si ya sé que es inyectiva, entonces ya sé que tiene inversa. Ya no tengo que preocuparme por ello, ¿no? Dice, definida con la función f de x igual a menos logaritmo de x más 4, todo eso más 3, determine la regla de correspondencia de la función inversa de, ¿no?, la f asterisco, siendo que el dominio de la función va del intervalo de e menos 4, del intervalo cerrado de e menos 4 hasta más infinito. Bien, entonces ahí me piden determinar la regla de correspondencia con su respectivo dominio, ¿no? Entonces, lo primero va a ser calcular el dominio de la función inversa. Para calcular el dominio de la función inversa, pues tienes que calcular primero el rango, ¿no? El rango de la inversa, el rango de la función viene a ser el dominio de la inversa, mejor dicho. Esa es propiedad, ¿no? Esta, ¿no? Dominio de la inversa es igual al rango de la función. Pero no te dan el rango de la función, entonces hay que hallarlo. ¿Cómo hallo el rango de la función? Pues a partir del dominio, ¿no? El dominio que te decía son desde e menos 4 cerrado hasta más infinito. Eso significa que el x es mayor o igual a e menos 4, ¿no? Ahí está, ¿no? X es mayor o igual a e menos 4. De acá entonces debo partir para hallar el valor del y o del rango, ¿no? Pero la función, ¿cómo era? La función f de x me la daban arriba, ¿no? Tengo que basarme en esa función, ¿no? En esta función. Ahí el x primero está sumado 4. Entonces, a este x, que estaba acá inicialmente, le sumo 4. Al sumarle 4 queda x más 4. E menos 4 más 4 simplemente queda e. Entonces, x más 4 es mayor o igual a e. Ahora, hay un logaritmo ahí. Como el logaritmo es una función creciente, el logaritmo de x más 4 va a ser mayor o igual al logaritmo de e.
Aplicar logaritmos en ambos lados. Pero eso tiene un porqué, ¿no? Si el logaritmo hubiese sido de una base entre 0 y 1, pues se invertía la desigualdad. Pero como el logaritmo natural, hablando del logaritmo natural, sí, como me estaban dando el logaritmo natural, no sé, pues de algo, yo sé que ahí el logaritmo es una base e, ¿no? Y el e es un número mayor a 1, por lo cual esto es creciente. Entonces, si es creciente, si yo tomo un valor x más 4 mayor a e, el logaritmo sigue manteniendo la desigualdad. Si acá era mayor o igual, ¿no? Si acá era mayor o igual, ¿no? Entonces el logaritmo de x más 4 es mayor o igual al logaritmo de e y logaritmo de e es igual a 1. Ahora eso lo multiplicas por menos, ¿no? Porque hay un menos adelante, ¿no? Menos logaritmo de x más 4 viene a ser menor o igual a menos 1, ¿no? Al multiplicar por un negativo la desigualdad cambia su sentido, ¿no? Y por último se le suma 3. Menos logaritmo de x más 4 más 3 es menor o igual a menos 1 más 3 que queda 2, ¿no? ¿Qué he hallado? Pues el f de x. El f de x es menor o igual a 2, por lo cual he encontrado el rango, ¿no? Esto de acá es el f de x o el y, ¿no? Y conseguir el y es conseguir el rango. Ya tengo el rango de la función. Entonces con ello ya tengo entonces el dominio de la función asterisco. Ya tengo el dominio de la inversa. Entonces el dominio de la inversa va a ser la primera o la tercera, ¿no? Y hasta ahí ya tengo mis posibles respuestas, ¿no? Ahora hallemos la regla de correspondencia, ¿no? Hallemos el f asterisco de x. ¿De dónde parto? De la función base, ¿no? Entonces, en vez de escribir f de x, vamos a escribir y. Y es igual a menos logaritmo de x más 4, todo más 3. Y acá la idea es despejar el x. Este que está con signo negativo pasa a la izquierda y el y pasa a la derecha con signo negativo. Entonces tenemos ahí logaritmo de x más 4 es igual a 3 menos y. Ahora propiedad del logaritmo, ¿no? Recordando, ¿no? Si yo tenía el logaritmo en base b de x es igual a y, esto de acá era igual a que x es igual a b a la y, ¿no? Definición, ¿no? Teníamos ahí la definición, ¿no? Bien, eso se va a aplicar acá. Acá el logaritmo natural es un logaritmo, ¿no? Solo que la base ahí es el e, ¿no? Acá la base es el e, ¿no? Entonces tengo que x más 4 va a ser igual a e elevado a la 3 menos y. Ahí está, ¿no? X más 4 es igual a e elevado a la 3 menos y. Este más 4 pasa al otro lado a restar. Entonces ya tengo ahí que x es igual a 3 menos y, e a la 3 menos y menos 4. Ya con eso encontré la inversa, porque la idea de la inversa es despejar la letra x, ¿no? Inicias con y igual en términos del x y ahora terminas con x en términos de y. Lo único que sí, el x se escribe f asterisco de y, ¿no? Ahí está f asterisco y igual a e a la 3 menos y menos 4. Y por último cambias la y por la x, ¿no? Lo cual implica que f asterisco de x es igual a e elevado a la 3 menos x menos 4. Y ya con eso lo tengo la clave, ¿no? La clave ahí sería la A, ¿no? Listo, problema entonces número 6. Ahí está, ¿no? Se parece bastante al ejemplo, ¿no? Que se mostró al inicio, ¿no? La misma técnica, ¿no? Claro que en este se ha usado la función logaritmo, ¿no? En la que estaba en el ejemplo de la tarea era una función lineal, ¿no?
A ver, tomen la captura, vamos a pasar al siguiente. Bien, ahora un par de ejercicios creo que de cierre con aplicaciones, ¿no? A ver, ¿qué te dan ahí? Paco ha ingerido una pastilla efervescente de 0,3 gramos, cuya masa en gramos de esta pastilla depositada en el organismo de Paco está modelada por la función f de t igual a por 10 elevado a la k por t, donde t es el tiempo transcurrido en segundos de haberse ingerido la pastilla. Si la masa de la pastilla a los 10 segundos de ser ingerida es de 3 por raíz décima de 10 elevado a la menos 3 gramos, determine el tiempo transcurrido desde el instante de haberse ingerido la pastilla hasta que la masa de ésta se haya reducido a 0,05 gramos. Considere que el logaritmo de un sexto es igual a menos 0,78. Bien, a ver, acá esta es una situación de un modelo, en este caso exponencial, ¿no? Dice, Paco ha ingerido una pastilla efervescente, ¿no? En este momento, la pastilla es de 0,3 gramos, ¿no? Al inicio, ¿no? Cuando ingiere la pastilla. Pero va pasando el tiempo y el tamaño de la pastilla, pues va disminuyendo, ¿no? Entonces su masa disminuye, ¿no? Disminuye poco a poco, ¿no? O bueno, no poco a poco, sino exponencialmente según esa fórmula, ¿no? Entonces, veamos qué debemos usar. Tenemos el modelo matemático ya, ¿no? Entonces el modelo si me lo dan f de t es igual a por 10 a la k por t, donde t representa el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces ese t es mayor o igual a 0. Ahora, eh, tengo que usar los datos que me dan ahí. Por ejemplo, el primer dato que me dan, aunque no parezca, es el siguiente. Paco ingerido una pastilla efervescente de 0,3 gramos. Este es el momento inicial, ¿no? Donde comienza el experimento o la situación, ¿no? Tú, en ese momento, al ingerir, ¿no? Dentro del cuerpo, entonces comienza a disminuir su masa, ¿no? Pero al inicio, entonces, cuando el tiempo era cero de haber transcurrido, la pastilla estaba a 0,3 gramos, ¿no? Entonces, primer dato es que cuando el tiempo era cero, cuando no transcurrió ni un tiempo de ingerir, pues la pastilla tenía un tamaño de 0,3 gramos, ¿no? Pero esto era igual a el modelo que teníamos ahí para t reemplazado en 0. Entonces, a por 10 elevado a la k por 0 viene a ser igual a 0,3, ¿no? Esto simplemente es 1, ¿no? Entonces desapareció. Esto al final al ser 1 sale a por 1 es igual a 0,3, por lo cual a viene a ser 0,3. Ya está, ya conseguí el valor del a. Luego dice que si la masa de la pastilla a los 10 segundos de ser ingerida es de 3 por raíz décima de 10 a la menos 13, un siguiente dato, ¿no? Acá otra vez me hablan de la masa de la pastilla, pero luego de haber pasado 10 segundos de ingerida, ¿no? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Ah, ok, entonces ahí el tiempo de transcurrido es de 10 segundos. Es decir, mi t vale 10. Entonces, en el modelo matemático, a por 10 elevado a la k por 10, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero ahí ya lo tengo, 0,3 por 10 elevado a la 10 por k sería, ¿no?
¿Eso a qué debe ser igual? A 3 por raíz décima de 10 a la menos 13. Ahí está. Entonces, hay que comparar esto. Como acá tengo en el lado izquierdo 0,3 por 10 elevado a la 10k, y en el lado derecho tengo 3 que multiplica. Este 10 pasa a dividir, ¿no? Entonces se vuelve menos 1,3. Este 3 le puedo poner como 3 sobre 10 por 10, ¿no? 3 sobre 10 por 10, lo cual implica que salga 0,3 al inicio y 10 elevado a la menos 1,3 por 10, propiedades exponenciales, ¿no? Si acá es 1, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Menos 1,3 más 1, pues 0 menos 0,3, ¿no? Y entonces comparo los extremos, ¿no? Acá voy a comparar esto, ¿no? Esto de acá con esto de acá, ¿no? Los 0,3 se cancela y solamente va a quedar entonces los exponentes, ¿no? 10 a la k va a ser igual a menos 0,3, ¿no? Ahí se ha hecho algunos pasos antes, ¿no? Pero al comparar, pues chao los 0,3 y acá tengo 10 elevado a la 10k igual a 10 elevado a la menos 0,3, ¿no? Bases iguales, exponentes iguales. Por eso se ha puesto 10k es igual a menos 0,3 y ya de ahí k sale menos 0,03, ¿no? Con eso ya encontré del modelo inicial el A y el K. Pues ya tengo entonces el modelo modelo matemático que me muestra cuál es el tamaño de la pastilla luego de haberse ingerido en un respectivo tiempo, ¿no? Ya está el modelo matemático. Quiero saber cuándo el tamaño de la pastilla es igual a 0,05 gramos. Como la función f de t representa la masa en cualquier tiempo, pues esta masa en cualquier tiempo tiene que ser igual a 0,005, ¿no? Y ahí al comparar voy a formar lo que se conoce como una ecuación exponencial. Este 0,3 pasa a dividir, entonces ahí va a salir 5 sobre 30, que es lo mismo que un sexto, ¿no? 10 elevado a la menos 0,03t es igual a 0,05 sobre 0,3, lo cual sale 5 sobre 30 o un sexto. Y por lo cual ya tengo que 10 elevado a la menos 0,03 por t es igual a un sexto. Entonces, acá aplico otra vez la propiedad, ¿no? La base es 10, entonces lo cambio al logaritmo, ¿no? Menos 0,3t, que es el exponente, es igual al logaritmo en base 10 de un sexto. Ahí está, ¿no? Menos 0,3 por t es igual al logaritmo en base 10 o logaritmo decimal de un sexto. Pero el logaritmo decimal de un sexto es menos 0,78 según el dato. Entonces, menos 0,3 por t es igual a menos 0,78. Y entonces esto al dividirlos sale t igual a menos 0,78 entre menos 0,03. Eso es lo mismo que dividir 78 tercios, ¿no? 78 sobre 3, lo cual es 26, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahí se ha encontrado entonces el valor del t. Es decir, el tiempo de transcurrido luego de iniciado, ¿no? De haberse ingerido la pastilla, ¿no? Viene a ser 26 o 26 segundos, ¿no? Ya que este tiempo está dado en segundos. Ahí está, la clave es la D, ¿no? Un problema de función exponencial, ¿no? Obviamente, no solo basta con saber ello, ¿no? Tienes que saber propiedades del logaritmo y propiedades de la misma exponencial, ¿no? A ver, tome la captura y pasemos al problema 8. Mm,
Bien, el problema 8 es un problema de interpretación. Dice ahí, en un laboratorio experimental se observa que la temperatura T en grados Celsius de un objeto depende de la variable que representa la temperatura del medio ambiente, m, y está modelada por la función inversa de, y me dan ahí f de x igual a, bueno, ahí es 4x sobre 1 más valor absoluto de x, donde el dominio de la función es igual al de menos infinito abierto a 0 abierto. Bien, entonces acá hay una relación o una correspondencia entre la temperatura de un objeto cualquiera con la temperatura del ambiente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digamos, ¿no? Tú sacas una taza, ¿no? De una, te sirves una taza de agua caliente, ¿no? Y obviamente, como el agua está caliente, poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no? Su temperatura, ¿no? Hasta más o menos tener una temperatura similar a la temperatura ambiente, ¿no? Es lo que comúnmente sucede, ¿no? Acá hay una relación entre una temperatura de un objeto y la temperatura de su ambiente, ¿no? Esta está modelada en este caso por esta función, cuyo dominio va de menos infinito a 0. Bien, x representa la temperatura del objeto. En este caso, x estaría entonces de menos infinito a 0. Es un objeto cuya temperatura es menor a los 0 grados, ¿no? Y f de x viene a ser la temperatura del ambiente. Calcule e interprete t evaluado en 1 menos b, donde b representa el número de... B representa el número de valores enteros que pertenecen al dominio de t. Y luego en las claves te dan la interpretación justamente de eso que quiero calcular, ¿no? A ver, algo rápido. Como x pertenece al dominio de la función, entonces x es menor a 0, ¿no? Y si x es menor a 0, el valor absoluto de x siempre es igual a menos x, ¿no? Esa es definición del valor absoluto. El valor absoluto viene a ser x si el x es mayor a 0 y menos x si el x es menor a 0. Y eso es lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces la función f de x la puedo reescribir, en vez de poner valor absoluto, puedo poner 4x sobre 1 menos x. A esta la voy a acomodar de tal forma que, por ejemplo, en vez de escribir 4x, yo puedo poner, por ejemplo, 4x menos 4 más 4, ¿no? Sobre 1 menos x. Y entonces esto es lo mismo que 4 veces x menos 1 sobre 1 menos x más 4 sobre 1 menos x. Entonces ahí queda menos 4 al inicio más 4 sobre 1 menos x. Ahí está, ¿no? Menos 4 más 4 sobre 1 menos x. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque como ya tengo cuál es mi x es menor a 0, yo puedo entonces primero calcular el dominio de la inversa. Al calcular el dominio de la inversa, ¿qué debo calcular? El rango. Entonces hay que calcular el y. Como x es menor a 0, pues le doy la forma. Para calcular el rango, entonces tendríamos que multiplicarlo por menos. X es menor a 0, entonces menos x es mayor a 0 y sumado 1 sería 1 menos x es mayor a 1. Le saco la inversa a esto. 1 sobre 1 menos x viene a ser menor a 1. Pero recuerda que 1 menos x ya era mayor a 1, es decir, ya era positivo. Entonces la inversa tiene que ser positivo, ¿no? Esta es una propiedad bastante importante, ¿no? Entonces, 1 menos x va a estar entre 0 y 1, al saber que 1 menos x es mayor a 1, ¿no? Ahora lo multiplico por 4 y le resto menos 4, ¿no? Multiplicado por 4, ahí está, y restado 4 sería entonces menos 4 es menor a menos 4 más 4 sobre 1 menos x menor a 0, y ya lo de dentro, ¿no? Viene a ser el y, ¿no? Viene a ser la función f de x. Entonces ya tengo el rango, ¿no? De menos 4 hacia 0. Con esto he conseguido el rango de la función.
Y conseguir el rango de la función es conseguir el dominio de la inversa. En otras palabras, he conseguido el dominio de la función t, ¿no? Porque la función t viene a ser la función inversa de esta función f. Ya tengo entonces el dominio. Y como ya tengo el dominio, ya puedo calcular la suma de elementos enteros. Sería, bueno, la cantidad de elementos enteros sería -3, -2 y -1. Justamente ya entonces con eso tengo que b vale 3. Y si b vale 3, a mí me pedían que interprete t-1 menos 3, es decir, t valor de -2. ¿Cómo interpreto t igual a -2? Como no tengo la regla de correspondencia de t, voy a tener que calcular a partir de la función f. F y t vienen a ser, ¿no? Uno de ellos, t viene a ser la inversa de f. Por lo cual, si yo tengo ahí t valor de -2 y -2 es parte del dominio, este -2 debe ser el rango de f, es decir, la imagen, ¿no? T valor de -2 es igual a c, y por lo cual f de c viene a ser igual a -2, es decir, la imagen de la función c es -2. ¿Para qué valor de c? ¿Para qué valor del dominio de la función? Entonces, si calculo c, he calculado t valor de -2 y luego interpreto, ¿no? Esta es una propiedad también. Ya acá simplemente f de c lo reemplazo con la regla de correspondencia inicial, simplifico y despejo y con ello encuentro el valor de c, ¿no? C es igual a -1, lo cual implica que t evaluado en -2 es igual a -1. ¿Qué implica? Que la temperatura, ¿no?, de el objeto es igual a ¿quién? A -1 grados Celsius, ¿no? Cuando la temperatura del ambiente es de -2 grados. Ahí está, ¿no? Entonces la opción sería la C, ¿no? La respuesta, ¿no?, del cálculo de t valor de -2 es -1 y la interpretación es que dicha temperatura de objeto es de -1 grado, ¿no? Cuando la temperatura del ambiente es de -2 grados centígrados, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, eso sería entonces la pregunta número 8, ¿no? Y con ello ya cerramos entonces este tema, ¿no? Ahí pueden tomarle captura y les muestro la vez de los propuestos, ¿no? Ahí está, ¿no? Las claves de los propuestos serían entonces la 1 la D, la 2 la A, la 3 la B, y la 4 la E, la 5 la C, la 6 la D, la 7 la B y la 8 la A, ¿no? Con ello finalizamos entonces las 18 semanas, ¿no?, del curso de álgebra. Bien, chicos, espero entonces que sigan practicando. El tema de álgebra es bastante práctica, por lo tanto, entonces hay que aprender, ¿no?, las fórmulas, pero también hay que practicar, ¿no? Y es un tema bastante importante, en la universidad lo vas a ver, ¿no? Entonces, funciones sobre todo, es un tema que sí o sí se ve en los cursos de primer ciclo, ¿no? Bien, con ello culmino entonces la clase. Yo me despido, chicos, y entonces les deseo éxitos y espero entonces verlos tal vez más adelante en la universidad, ¿no? Cuídense, chicos, hasta luego. Eso sería todo. Bye bye.